Mario Pani Darky fue un arquitecto y urbanista mexicano que promovió el funcionalismo y el estilo internacional en sus obras, así como de las ciudades de Le Corbusier en México. Su legado abarca 136 proyectos en los que abordó todas las tipologías. Entre sus obras más destacadas se encuentra el conjunto urbano Nonualco, Tlatelolco y el Conservatorio Nacional de Música. En 1986 recibió el Premio Nacional de las Artes. El archivo de su legado está en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey. Hoy en día hay una calle en su nombre en la Ciudad de México, en la financiera zona de Santa Fe. Mario Pani Darky murió el 23 de febrero de 1993. La concepción urbana preconizada por Le Corbusier en la ciudad radiante hizo mela en Mario Pani. La segunda propuesta urbanística teórica del arquitecto franco-suizo, después de la Villa Contemporaine de 1922, abandonaba el esquema de centro y periferia de organizarse a partir de un eje vertebrador que unía la cabeza, la ciudad de los negocios, con las manos, la industria. Dejando de ambos lados lo mencionado, ejes los sectores residenciales organizados en bloques redén, zigzag o greca, dispuestos sobre un continuo paisaje verde y dotados de los equipamientos necesarios. Pani comparte el entusiasmo y comprende las virtudes del modelo para densificar la Ciudad de México y el impacto formal de dicha transformación. Él mismo recordaba que desde hacía mucho tiempo me preocupaba esta idea de la arquitectura habitacional. El origen del asunto es de la teoría de Le Corbusier sobre la ciudad radiante, es decir, edificios de gran altura que permitan liberar espacios para dejarlos verdes, con los servicios que requieren en planta baja. Por cierto, que esta idea nunca se había hecho realidad nunca. Pues en el mismo momento que a mí se me ocurrió hacer el primero, el multifamiliar Miguel Alemán, Le Corbusier estaba haciendo la unidad de Marsella, que era un edificio que tan solo de 300 departamentos, pero se acabó después de que yo terminara el conjunto de aproximadamente 1000 viviendas. Pani fue tenaz, promotor capaz de transmitir su pasión por las ideas y las formas que imaginaba a los inversionistas, a las autoridades y a sus colaboradores. Sin embargo, desde su posición despolizada, mantuvo la distancia con los colegas socialistas mexicanos que veían el proyecto de Ciudad Moderno en un instrumento para cambiar la ciudad. De no ser por su carácter convincente y apasionado, los proyectos de vivienda colectiva, el primer multifamiliar condominio que transformaron la Ciudad de México, batiendo récords, modificando reglamentos o cambiando leyes, no habrían pasado el registrador. El multifamiliar Presidentes Miguel Alemán de 1948 nació como propuesta enardecida a un concurso de ideas convocado en 1946 por el director de Pensiones Civiles, José de Jesús de Lima, para un conjunto de 200 casas destinadas a los funcionarios del Estado. La ocasión estaba servida. Pani propuso el modelo corbusiano de bloques de altura, compuestos de zigzag, como en las fotos de la maqueta de la Vía Radiante, ocupando solo el 20% del terreno sobre la avenida Coyoacán, aumentando la densidad de 1000 habitantes por hectárea y liberando el espacio común de las áreas verdes y servicios. La propuesta era tan tentadora como inusual para el cliente. En un momento de audacia entusiasta, el arquitecto Pani pidió que le concedieran un plazo de 15 días para presentar un proyecto detallado con su propuesto correspondiente. Así convenció también a sus colaboradores para desarrollar el proyecto arquitectónico en pocas semanas, trabajando en 3 turnos, las 24 horas, y contagió a un grupo de jóvenes ingenieros emprendedores para que asumieran el riesgo de cotizar y construir a menos del precio estipulado, construyendo la empresa ICA, Ingenieros Civiles y Asociados, que se convertirá en la más importante del país. El resultado fue un conjunto de 9 edificios de 13 pisos y de 6 de 3. Los primeros se ligan en zigzag, siguiendo una de las diagonales del terreno, y los más bajos están aislados sobre el frente de las calles más cortas. Si bien las críticas de la época lo asociaron a un campo de concentración, y no fue tarea fácil que los funcionarios ocuparan las viviendas, la adecuada ventilación, el asolamiento constante, así como el diseño de departamentos en 2 niveles para evitar la monotonía espacial, y materiales constructivos de recién apariencia, que combinaba el concreto expuesto con ladrillo de barro, acabaron por ser un éxito social y un hito del desarrollo de la ciudad. Comparando este proyecto con la unidad de la habitación de Marsella, que Le Corbusier estaba construyendo en las mismas fechas, Pani recordaba que nuestro proyecto tenía la gran ventaja de que las circulaciones eran al aire libre, como puentes, mientras que la Le Corbusier eran pasillos internos. El arquitecto proyectó además oficinas para la administración de escuela para sus alumnos, guardería, lavandería con máquinas automáticas individuales y cámara de secado, dispensario médico, casino, salón de actos, canchas deportivas y una alberca semiolímpica. 2 años después, tanto la Dirección de Pensionados Civiles y Retiro
como Mario Pani consideraban el multifamiliar Miguel Ángel un experimento exitoso que podrá superarse. Así en 1950 se inició el proyecto del centro urbano del presidente Juárez, con mayor presupuesto, mucho más extensión, más variantes tipológicas y menos agresividad formal. Una supermanzana de 25 hectáreas albergaría una población similar al multifamiliar anterior, donde antes existía un estadio y un centro deportivo. Si el primero ofrecía 4 tipos de vivienda, el Juárez tenía 12, agrupados en distintos edificios. Tales características es compuesta por la sustentada por Le Corbusier en Marsella, según reza la memoria del proyecto, donde en un solo edificio coloca el mayor número de diferentes tipos de departamentos. En este multifamiliar, pues los departamentos más pequeños conformaban los edificios más altos y los grandes destinados a familias numerosas, estas más próximas a la tierra. También se mejoraban las orientaciones, ya que en el multifamiliar alemán los bloques de liga proyectaban notables obras sobre sus perpendiculares, por lo que aquí en los edificios bajos las viviendas tienen doble orientación y los altos se abren a oriente o a poniente en los pasillos de circulación hacia el norte. Este multifamiliar, que nació con la intención de mejorar la primera experiencia, doblando el presupuesto de construcción por metro cuadrado y con sofisticados estudios estructurales y de cimentación, fue gravemente afectado por el temblor de 1985 y según de arquitectos y críticos mexicanos, un crimen de la modernidad, sin arraigo territorial ni cohesión social, que muestra la decadencia de los buenos principios asumidos por el diseño urbano y habitaciones esgrimido por el propio Pani en sus primeros multifamiliares. Sin embargo, este macroconjunto habitacional es la utopía hecha realidad del movimiento moderno, el sueño construido que apuntaba Le Corbusier en el plan Voisin en 1925, donde propugnaba una tabula rasa radical en la ribera derecha de París como una única solución al hacinamiento urbano. Sería demolido a consecuencia del mismo. La puesta en escena del proyecto urbano de la modernidad llegó algo tarde a México, cuando algunos sectores de la arquitectura internacional empezaban a ver con desconfianza el optimismo acrítico e insensible de los postulados modernos. Así, desde 1957, el grupo Team X, formado entre otros por Robert y Alison Smithson en Gran Bretaña, Aldo van Eyck en Holanda o José Antonio Coderch en España, proponían actitudes dialogantes con ciudades decimonónicas y con los trazados históricos, evitando la monotonía y el autismo de los nuevos paisajes construidos. En 1964, Mario Pani y su taller de urbanismo realizaron un exhaustivo estudio para erradicar la herradura de tugurios, que según ellos impidía la sana expansión de la capital. La zona de las vecindades analizadas tenían una densidad de 500 habitantes por hectárea en un solo nivel, sin servicios y un asentamiento terrible. Las propuestas de Pani ofrecían 1,000 habitantes por hectárea con un 75% de zona verde y todos los servicios integrados en los edificios, invirtiendo la proporción de llenos y vacíos. El conjunto se dividió en 3 macromanzanas separadas por los ejes norte y sur existentes, dando continuidad al trazado urbano. No obstante, se podía recorrer peatonalmente todo el conjunto desde la Plaza de las Tres Culturas, pasando por un paseo de la Reforma y llegar hasta Insurgentes a través de 2 kilómetros de jardines arbolados sin cruzar con vehículos, planeando para 15,000 habitantes. Distribuidas en edificios multifamiliares de distintas alturas. Nonoalco y Tlatelolco representaban una propuesta de alta densidad con carácter ejemplar, donde de aplicar los postulados modernos que Pani supuso hacer los suyos. Sus recetas por combatir los achaques urbanos debido a casi siempre al crecimiento acelerado proponía crear ciudades dentro y fuera de la ciudad, si ésta la llevaría a cabo con la ciudad satélite. Tlatelolco fue una oportunidad para aplicar la gran escala, una cirugía radical dentro de la ciudad existente, aprovechando los ensayos multifamiliares, presidente Alemán y presidente Juárez. Si un extremo del inmenso conjunto estaba definido por la Plaza de las Tres Culturas, su opuesto es una afilada flecha de sección triangular conocida como Torre Banobras. El proyecto fue severamente criticado por sus dimensiones, falta de estética y destrucción de los vestigios históricos. Sin embargo, el sincretismo de la macroplaza salvaguarda algunos vestigios del pasado prehispánico y colonial, incorporándolos a los espacios representativos de la modernidad de bloques abstractos y a la dureza de cacofónica de las fachadas en blanco y negro. En la Plaza de las Tres Culturas, un día de octubre de 1968, se rompió el hilo que articulaba la historia de México.
Una matanza indiscriminada acabó con las manifestaciones del descontento popular. Paradójicamente, y quizás no sea casualidad, sucedió en la nueva colonia de Tlatelolco, proyectada por el Mario Panini. Si este conjunto para 100.000 habitantes era el paradigma de la modernidad, a crítica de los altos bloques lineales, iguales a tantos de las periferias metropolitanas del planeta. Sería también el parteaguas de la arquitectura mexicana y el principio del declive de la brillante y espectacular carrera profesional de Mario Pani. La belleza metafísica del paisaje artificial se convirtió en un tabú, cargado con doble significado que celebra la pérdida de libertades y la defunción de la modernidad.